Buenas tardes, muchas gracias, qué alegría tenerlos. Hola Zaida, hola Mediación Venezuela, hola colegas. Bueno, la verdad que es un honor para mí esta invitación, poder compartir con ustedes desde Argentina mi experiencia como mediadora. Yo soy abogada especialista en Derecho Tributario, hace muchos años que me recibí en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, hoy elegí un tema que para mí es muy importante, que es cómo ser eficaz y eficiente en la mediación. ¿Basta con ser eficiente o necesitamos ser eficaces para lograr la resolución de los conflictos? Bueno, les voy a compartir un PowerPoint donde voy a exponer todas las herramientas que aprende el mediador a través de los años, la importancia. Vamos a diferenciar qué es eficiencia y eficacia y cómo se da una sin la otra, si es posible. Vamos a ver también la conclusión relacionada al conflicto. Tal vez en algún punto vamos a dejar de lado la definición de Entelman para entrar en otra definición de Cosi. Bueno, y ver si realmente dónde estaría dada nuestra finalidad, nuestra estructura y el porqué de nuestra disciplina. Bueno, ahí les comparto. Bueno, como les dije, vamos a empezar agradeciendo esta presentación en el Seminario Internacional Retos del Futuro y de la Mediación. Como les dije, mi nombre es Susana Monti y vamos a hablar de la eficacia de la mediación. Para comenzar, voy a citar al doctor Javier Aller Solís, que recientemente posteó una frase que me llegó al corazón. Y es que la mediación me devolvió la ilusión de cuando me hice abogado, porque lo que me gusta es abogar, ayudar a los demás. Me resultó muy interesante como para comenzar esta presentación, porque creo que ahí está el corazón y la importancia de la mediación. ¿Qué es mediar? Mediar es una forma de resolución de conflictos. ¿Y qué es el conflicto? Según Entelman, es una relación de interdependencia entre dos o más actores, cada uno de los cuales percibe objetivos que son incompatibles con los de los otros actores, o aún no habiéndolo percibido, la realidad genera dicha incompatibilidad en los hechos. Hay un trabajo muy lindo del doctor Juan Pablo Isa Gutiérrez hacia una definición de conflicto, donde si bien él va a concluir igualmente con Entelman, con esta oposición de intereses, va a citar a Coser. Coser en 1961 sostenía que el conflicto es instintivo para los seres humanos, por lo que se encuentra presente en toda la sociedad humana. Como ejemplo nos presenta el conflicto de la guerra, pero también existe el conflicto que encontramos en nuestra vida cotidiana y las relaciones sociales. Coser afirma que el conflicto es diferente para los seres humanos que para otras especies animales. Nuestros conflictos pueden ser de objetivos relacionados. Generalmente es algo que estamos tratando de lograr a través del conflicto. Y hay diferentes maneras posibles de alcanzar nuestro objetivo. La existencia de la posibilidad de diferentes caminos abre oportunidades para la negociación y diferentes tipos y niveles de conflicto, ya que Coser ve el conflicto como una parte normal y funcional de la vida humana. Puede hablar de su variación de formas que otros no, tales como el nivel de violencia y sus consecuencias funcionales. Es decir, el conflicto es una parte funcional de la vida humana. Es decir, que el mediador operaría como un operador de conflictos. Cuando nosotros estudiamos nuestra carrera de mediador, vemos que dentro de los objetivos de la mediación se propone como una reflexión en donde aparece como una instancia útil, transformadora de las praxis jurídicas, tanto para el letrado que representa intereses de parte,
como para los magistrados, que podrán encontrar en los mediadores seriamente formados un colaborador inestimable para la tarea de resolver las diferencias que enfrentan los justiciables. Lo primero es diferenciar el conflicto de una disputa legal. No es una simple disputa legal. Hay que identificar las partes diferentes, quienes intervienen, la prevención, la gestión, la resolución del conflicto. Hay que tener la capacidad de análisis sobre la relevancia de la oportunidad, el límite, el beneficio de aplicar diferentes métodos, la identificación y la aplicación de los diferentes métodos de resolución de conflictos, como la negociación, la conciliación, la mediación, el arbitraje. Esta diferencia entre los métodos adversariables, que son los que justamente nos enseña en nuestra carrera como abogados, donde todo trasciende en esta confrontación, o sea, nos vemos como adversarios, el abogado quien acusa, quien se defiende, ¿no? Y el juez que resuelve. Acá hay una cuestión diferente que trasciende esa postura y esa visión. Tenemos que diferenciar también en la simple disolución del conflicto, la resolución como método y la solución como fin. Aplicar la capacidad de visión y de análisis sobre las posibles intervenciones y la elección de los métodos, como dijimos recién. El concepto de conflicto tenemos que ver también más allá la mediación como consensual, esto que decíamos no adversarial. Fundamentalmente implica el compromiso y la autonomía de la persona en beneficio para las partes, los abogados y la sociedad en general. El manejo del conflicto, qué importante. Dijimos recién que los mediadores somos operadores de conflictos, entonces debe haber en el mediador un equilibrado balance en lo que el conflicto concentra y representa para los actores. ¿Qué buscan lograr con ello a través de ese conflicto? El mediador no puede apropiarse del conflicto, no lo puede tomar como propio, pero debe hacerlo manejable. Desarmarlo para presentar a los actores cara o perspectivas posibles para su posible evolución. La transformación del conflicto en una situación que potencie un perfil negociador o dialogante entre los actores también es el objetivo del mediador. Como dijimos al principio, el conflicto se puede analizar desde el punto de vista universal. Podemos hablar de conflicto, de derecho, podemos hacer un análisis estático, dinámico, vemos el magnetismo conflictual, las triadas, las coaliciones, las técnicas de estabilización, el manejo de la tensión, los niveles de intervención, dimensiones de un conflicto. Entender la madurez del conflicto y luego las técnicas para intervenir en los conflictos no maduros, con especial atención en los casos de conflictos en escalada y el aumento de tensión. Algo que nos han enseñado es que el mediador no puede tenerle miedo al conflicto. Otras cuestiones a tener en cuenta. Hay interdependencia de conflictos, las percepciones de las partes y la realidad, como dijimos recién, los actores, los terceros, la legitimación. La verdad que en todos estos años en que he desarrollado mi tarea como mediadora, hay un aspecto que es fundamental, y es la legitimación de las partes y de sus letrados. La salida para un montón, para poder lograr estos puntos de contacto y el diálogo, tiene que ver con esa legitimación que hacemos a cada uno de los participantes. El poder, el pensamiento, ¿no? Si lo que vamos a hacer es un pensamiento de suma cero, si gana él, gana yo, las emociones, la conciencia del conflicto, porque podría no ser percibido por las partes o por los letrados, el análisis dinámico, la escalada, como decíamos recién, cuando va subiendo ese nivel de conflicto o cuando podemos bajarlo. El rol de los terceros, que a veces pueden llegar a ser definitorios en la resolución del conflicto. El manejo de la tensión, la técnica del fraccionamiento, el grit, el rol del optimismo, y así un montón de cuestiones, los tipos de negociaciones, la teoría general de los sistemas, de los juegos, un montón de estrategias que tienen que tener en cuenta los mediadores al momento de resolver estos conflictos.
La negociación como gran herramienta de intervención del conflicto nos da diferentes pautas que podemos ir analizando de acuerdo a la escuela o lo que vayamos a resolver en ese momento. Por ejemplo, podría ser distributiva, integrativa. Vemos que muchas veces está llena de irracionalidad, puede ser negación a negociar, hay personalidades que son difíciles, aspectos comunicacionales. Algo que es fundamental para el mediador es planificar, ¿no?, la mediación. Una vez que entendemos el conflicto, también planificar cómo vamos a llevar adelante la negociación. Bueno, hay métodos endógenos, métodos exógenos, hay teorías para la negociación, como decíamos recién, teoría de los sistemas, teoría de la decisión, decisiones estratégicas, teoría de los juegos, etc. ¿Cómo aplicamos los mediadores la mediación? Es fundamental planificar la mediación. Y no solamente la mediación como operadores, sino también como abogados. Tenemos que ver nuestro rol como conductor del proceso, establecer cuáles son los principios de la mediación que vamos a utilizar en nuestra mediación y qué características tienen. Desde la experiencia y el mayor valor que he encontrado en la mediación tiene que ver con la escucha activa y la empatía. La escucha activa hace que yo pueda entender al otro y justamente con la empatía ponerme en el lugar del otro. Y así no hacer juicios de valores, sino simplemente poder comprender en profundidad qué me está queriendo comunicar. Como dijimos antes, algunas de esas herramientas son comunicacionales, son significativas, son transformativas, son transversales. Tiene que tener en cuenta también los aspectos legales de las mediaciones. No todas las mediaciones son iguales, pueden ser privadas, pueden ser prejudiciales, pueden ser dentro del proceso judicial. Hay modelos transformativos, modelos circular narrativo como el de Sarajov. Hay otros aspectos de la mediación: la presencia de las partes, sus abogados, la presencia o la distancia, ¿no? Hoy en día, con todo lo que es la distancia virtual, nosotros podemos hacer mediaciones por intermedio de distintos métodos, como el Zoom, y así poder llegar a comprender y compartir el espacio de la mediación en forma virtual. Sé que va a haber ponencias sobre ese tema. La voluntariedad, bueno, un proceso informal pero con estructura, sin lugar a dudas. Nosotros los mediadores tenemos muchas herramientas y mucha posibilidad de abrir nuestro proceso y hacerlo informal, pero siempre cumpliendo los pasos. Voluntariedad y obligatoriedad. En algunos casos es un requisito previo la mediación para acudir a la instancia judicial, pero son las partes las que van a decir voluntariamente si van a querer o no llegar a un acuerdo. La confidencialidad como principio rector, la neutralidad, la imparcialidad del mediador, la autocomposición de los derechos de la parte, la confianza, la confiabilidad en el sistema y en el proceso. Esto yo creo que es uno de los puntos trascendentes de la mediación, la confianza del mediador, y vamos a ver por qué y dónde está la solución también para estos conflictos. Inteligencia emocional, manejo de la incertidumbre y el cierre de la mediación. Herramientas para la práctica: contenido procesal de la mediación, discurso inicial, el encuadre, el parafraseo, el rol del mediador, como dijimos, la confidencialidad, la voluntariedad, la imparcialidad, herramientas afirmativas, hipótesis, connotación positiva, agenda de trabajo, metáforas, herramientas interrogativas, pregunta y encuadre, preguntar, tipos de preguntas, comediación. Con otros mediadores podemos comediar, organizar las intervenciones que va a tener el mediador, las escuelas de mediación, la epistemología, las herramientas estructurales, el texto único, la ética en la mediación. Hay algo que es fundamental y trascendental y que es la ética de la mediación. Y por último, el acuerdo.
Ahora bien, todas estas herramientas, conocimientos que hemos aprendido a través de nuestra preparación como mediadores y de la práctica, tienen que ser analizadas desde la eficiencia y la eficacia de la mediación. Cuando nosotros hablamos que el objetivo de la mediación es la solución de conflictos, debemos diferenciar la eficacia de la eficiencia en la labor del mediador. En efecto, la eficiencia consiste en la capacidad para realizar algo en forma independiente de los efectos que deriven de su acción. En cambio, la eficacia estará ligada a la idea de obtener un propósito o resultado. Por ejemplo, puede darse el caso de para que podamos entender esto de la eficiencia y la eficacia, puede darse el caso de una locomotora, de un ferrocarril, que su funcionamiento sea eficiente desde el punto de vista mecánico, pero no interesa solo que la locomotora funcione, es decir, que nosotros, por ejemplo, como mediadores, hagamos las mediaciones. Justamente, cuando hablamos de la locomotora, vamos a ver que en verdad el objeto de la locomotora va a ser que ésta está destinada a arrastrar los vagones. En este aspecto, su eficacia va a estar justamente limitada a una cantidad de vagones, que son los que puede acarrear. Por ejemplo, en este caso que estamos haciendo hipotético, puede acarrear 10 vagones. Esto quiere decir que hasta que con 10 vagones la locomotora va a poder ser eficiente y eficaz. Si se agrega mayor cantidad de números de vagones, puede que funcione bien, pero irá perdiendo eficacia para cumplir el objeto y se va aumentando hasta llegar a un momento que no podrá arrastrarlos, con lo cual se hará ineficaz, sin que necesariamente afecte su eficiencia. Diferente es que la locomotora sufra un desperfecto. En ese caso, se hará ineficiente y consecuentemente ineficaz. La conclusión de todo esto es que la diferencia que existe entre la eficacia y la eficiencia es que por eficiencia entendemos a la capacidad del funcionamiento, y el segundo es la aptitud para obtener un resultado. ¿Se puede ser eficiente sin ser eficaz? Para ser eficaz se requiere necesariamente ser eficiente. Es decir, la eficiencia es una condición de la eficacia. ¿Cómo podemos concluir entonces que la eficacia y la eficiencia en la mediación se da como mediadores, que podemos ser eficientes en aplicar y conocer todas las técnicas y herramientas de la mediación y no lograr el acuerdo con la solución del conflicto? Es decir, podemos no ser eficientes y no eficaces. Sin embargo, para poder ser eficaces, sí o sí, debemos ser eficientes, es decir, debemos tener la capacidad de mediar, conocer las herramientas y la forma de hacerlo, pero también tenemos que solucionar el conflicto. Es decir, ¿podemos ser eficientes? Sí. ¿Podemos ser eficaces? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Vamos a ser eficaces sin ser eficientes? No. ¿Por qué? Porque no solo es importante resolver el conflicto, sino también estar preparados para hacerlo. Entonces, ya sabemos que el acuerdo no siempre es la real solución del conflicto. Debemos pensar en el conflicto como algo dinámico y los acuerdos también. Debemos tener en cuenta en tanto los sujetos como los conflictos son dinámicos y se van transformando a través del tiempo. Estos acuerdos pueden generar efectos no evaluados para terceros ajenos al conflicto. Una de las primeras mediaciones que tuve, recuerdo, cuando comenzó la mediación, era el caso de dos chicas que habían sido amigas, iban al mismo colegio, luego cada una fue a su colegio, se separaron, ¿no? Cada uno a colegios distintos, y resulta que un día se pelearon a una distancia de más de 5 cuadras de cada colegio, lo cual evitaba la responsabilidad de los colegios
por justamente no había sido la salida de la clase y las alumnas se habían estado filmando mientras se peleaban. De hecho, una le rompió una costilla, le rompió el celular. Así que bueno, en esa mediación, en primer lugar, uno de los padres de la chica que tenía las costillas rotas y se había roto el celular, inició una demanda por daños y perjuicios e instó a los padres de la otra alumna y también al colegio, donde estaba esta alumna que había sido la golpeadora. ¿Qué pasó? En esa instancia citamos también a los padres no solo a los padres, sino también a las autoridades del otro colegio, y convenimos que una reparación económica en el acuerdo por el daño, que era mínima, o sí abarcaba, por ejemplo, el celular, pero no eran grandes sumas, sino algo que podían pagar, y cada uno de los colegios, tanto uno como el otro, se comprometió a que ambas alumnas, dentro de cada uno de sus colegios, o asistiera, por ejemplo, a reuniones que tengan que ver con el mobbing, con el maltrato, y también hiciera tareas comunitarias dentro del colegio. ¿Cuál es la conclusión de este caso en particular? Y evidentemente esta mediación, que sí tuvo un acuerdo, va a tener consecuencias más allá del acuerdo resuelto o de las tareas que se haya comprometido cada uno de los colegios. ¿Por qué? Porque todas estas conductas que se fueron realizando con posterioridad al acuerdo van a generar en los demás un ejemplo, digamos, una actitud ejemplificadora. Entonces, que devuelve también una cuestión de compromiso de los padres ante la situación de conflicto, el compromiso de los colegios ante esta situación de compromiso, y también de las propias partes, o sea, las menores, como para poder entender que, bueno, que cuando uno actúa mal o tiene un conflicto, debe actuar no a través de la violencia. John Paul Lederach, que muchos lo conocen, habla del contenido, que no es el contenido de las ideas, es la calidad presencial. Se trata de un proceso, la mediación, de una conversación sostenida en la que se va paso a paso para que los distintos actores encuentren puntos de coincidencia hasta lograr la capacidad de soñar un futuro mejor. Es decir, y para terminar, que la eficacia de la mediación va a estar dada cuando, mediante la solución pacífica de conflictos, logremos superar aquellas visiones, o no, de que nuestros objetivos como seres humanos y como sociedad no son incompatibles. De esta forma, somos verdaderos constructores de paz. Bueno, espero les haya servido. Les mando un cariño grande. Muchas gracias, Mediación Venezuela, a los anfitriones, la doctora Zaida Marcano de Navas, al reverendo Malaquías Navas García, y a todos los colegas y mediadores y del mundo y de América Latina que participaron en este gran evento. Susana Monti los saluda, un cariño grande.